José Pablo, buenos días. Daniel Tonietti, Rulo de la Torre, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos tanto tiempo, José Pablo? Bien, estoy mucho mejor, sí. Ha pasado el tiempo y me voy recuperando. Muy bien. ¿Cómo estás observando lo que ha sucedido en estos años? Hace mucho que no hablamos, José Pablo, lo que ha sucedido en la Argentina durante todos estos años. Bueno, sería notable un gobierno populista en América Latina y que sea argentino, mejor aún, ¿no? Sería el regreso de una oleada de la primera década del siglo que se había dado por extinguida por factores atribuidos a el sentido de la historia, digamos, que había girado hacia la derecha. Bueno, no, la historia no tiene una dirección trazada y, como vemos, está aquí de nuevo y en nuestro país protagonizada por muchas grandes figuras del peronismo y de la militancia, tratando de llegar de nuevo al gobierno para superar un ciclo de tremendos errores y de tremenda insensibilidad que llevó al hambre en el país, a una situación de hambre que nunca habíamos tenido y de injusticia social también que nunca habíamos tenido, de modo tal que podemos decir que sí, ha sido el peor gobierno de la era de la democracia y que será bueno que se vaya cuanto antes, es mi opinión. Estamos hablando con José Pablo Feynman. ¿Cómo has vivido el macrismo? ¿Qué pensás? ¿Por qué la sociedad eligió ese camino que ahora definitivamente elige rectificar? Pero ¿cuál fue la razón por la cual la sociedad le dio una opción a una postura claramente tan neoliberal como la del macrismo? Sí. Inclusive fue revalidado en términos electorales en el año 2017. ¿Qué pasó internamente en una sociedad como la Argentina como para poder haber acompañado en su momento eso? Es notable, ¿no? Pero hubo un desgaste después de 12 años de gobiernos kirchneristas. Hay un natural desgaste y en lo único que la pegaron esta gente es en ponerle el título a su movimiento, ¿no? A su organización política. Eso de Cambiemos fue muy atractivo para muchos que siempre quieren cambiar, a veces simplemente porque están aburridos, a veces porque se había logrado a través del poder mediático una tirria, un odio muy grande hacia Cristina Fernández de Kirchner en vastos sectores de la sociedad, que determinó un giro, una salida del kirchnerismo, más aún representado por Scioli y por alguien tan excepcional como es Zanini, pero que para muchos suena a Cristina. Entonces fue un revés por muy pocos votos, porque esta gente ha hecho demasiadas atrocidades para la escasa cantidad de votos con que llegó al gobierno. Eso lo tendría que haber hecho a lo sumo un gobierno que ganara con 20 puntos, pero con 2 puntos, 1,5 puntos, como ganaron, realmente fue increíble el mal que hicieron. Es decir, hicieron mal como siempre. La sociedad es conflicto, la historia es conflicto, avanza a través de sus conflictos y contradictoriamente. Se beneficiaron ellos y beneficiaron a sus grupos cercanos y empobrecieron al resto del país. Realmente lo persiguieron con políticas de hambre, de ajuste, de seguridad extrema, máxima, cruel incluso, que llegó hasta el crimen, y bueno, con una soberbia tremenda, una soberbia de patroncitos, ¿no? Los patrones en el poder, los dueños del país, manejando el país, con una soberbia justamente de patrones, ¿no? Que no tienen que rendir cuentas a nadie y que odian a todo lo que está por debajo de ellos.
lo cual fue muy marcado en estos tiempos, un odio de clase, un odio racial, que se vio y se ve en muchos dirigentes de Juntos por el Cambio, se ve claramente en Pichetto, en Carrió. En Carrió se ve de un modo terrible por las frases incontroladas que dice, y bueno, que realmente llenan de asombro, y no hay respuesta para esas frases salvo dejarlas pasar, porque ¿cómo se va a responder a alguien que dice de olivos no sacan muertos? Acá nadie quiere sacar muerto a nadie, todo el mundo quiere sacar democráticamente y con votos y por medio de las urnas. O sea que exigir que a uno lo van a tener que sacar muerto es estar clamando por la violencia, reclamando la violencia. Estamos hablando con José Pablo Feynman. Hacía mucho tiempo que no hablabas, ¿no? Públicamente me refiero, ¿no? No, me están llamando de nuevo a las radios. ¿Sí? Lo que pasa es que no voy a los programas. Muy bien. José Pablo, ¿qué lugar le asignás a Cristina en la historia y B, a Cristina en la recuperación del poder por parte de la oposición, con Alberto como candidato y la jugada de poner a Alberto como encabezando la fórmula? Bueno, quizás tenga que empezar por la segunda parte, que es la que va, me parece, a consagrar definitivamente la figura de Cristina en la historia, porque fue una jugada genial realmente, coronada la jugada, y esto es lo que me gusta decir, coronada, redondeada por la extraordinaria capacidad de Alberto Fernández para liderar y para jugar el papel de un probable presidente, algo que lo ha hecho extraordinariamente bien, con una mesura, una calma y una firmeza a la vez notables. Es así como vimos su desempeño en Europa, prácticamente como presidente elegido, que fue notable, y sus discursos, que tienen una garra muy, muy marcada, y también tienen sensibilidad y sensatez. Y en cuanto a Cristina, no cabe duda de que es la líder más importante que ha surgido después del liderazgo de Perón en el 55, y levemente en el tercer gobierno. A mí el tercer Perón no me gusta, pero creo que el liderazgo de Cristina se ha fortalecido por su gobierno, aunque haya tenido problemas económicos al final. Todo el mundo comía, todo el mundo salía, todo el mundo estaba contento, menos ese grupo fuerte, núcleo duro, muy gorila, que se centra en la ciudad de Buenos Aires, ciudad orgullosa, cuna del unitarismo porteño, del iluminismo unitario porteño, de la soberbia porteña, y que lo demuestra cada vez que votando a opciones no populares, ¿no? Lo antinómico de lo popular, con lo cual sigue una larga tradición que viene ya desde Saavedra y Moreno, porque los dos fueron porteñistas e iluministas. Pero esto habría que demostrarlo más ampliamente. Estamos hablando con José Pablo Feynman. José Pablo, ¿qué rol le asignás a Alberto Fernández? ¿Y cómo vislumbrás que pueda llegar a ser un gobierno? ¿Cuáles son las tensiones que se le puede llegar a presentar al futuro gobierno? Bueno, las tensiones ya se las están dejando. Le están dejando un campo extraordinariamente minado, ¿no? Lleno de pólvora explosiva y peligrosa. O sea que va a tener que sortear esos escollos, y para hacerlo van a ser necesarias un par de cosas. Primero, que asuma con una gran cantidad de votos, sería deseable para que asuma con el mayor poder posible. Segundo, la unidad de las fuerzas que lo respaldan, que no se dispersen. Tercero, que lo primero que tiene que hacer es saciar el hambre. Acá tiene que frenar el hambre, para lo cual hace falta la emergencia alimentaria y un shock distributivo. Eso
creo que lo va a tener que hacer necesariamente. Va a tener enormes dificultades porque hay mucho odio en el macrismo que se retira. No se retira resignado ni decidido a colaborar con el nuevo gobierno, sino que se retira con mucho odio, con mucho rencor y con muchos deseos de enturbiar, entorpecer la tarea de los que lo van a continuar, para demostrar así que ellos no fueron tan malos. Entonces estos son grandes problemas de Fernández, más el frente externo, el Fondo Monetario, Trump, que hay que ver cómo lo recibe. Hasta ahora me gusta lo que hace Trump de no referirse casi a la Argentina, pero no me gusta lo que hace Bolsonaro, que va a ser un problema en política exterior para la Argentina, si es que dura Bolsonaro, porque es tan torpe que se cava su propia tumba, ¿no? Y Trump, creo que si de mesura e inteligencia, al fin y al cabo Trump también es un proteccionista. No va a tener que dejar de lado sus principios para reconocer que una política proteccionista es la que crea la industria crea el consumo, y el consumo a su vez crea la industria, y esto posibilita un ida y vuelta, una dialéctica, podríamos decir, de la producción y el consumo, que es lo que posibilita el desarrollo del país. José Pablo, ¿y qué papel supones que le va a asignar la historia a esta derecha que, bueno, vos sos un estudioso y aparte un brillante expositor? Yo invito a todos a que revisiten el ciclo que hiciste en Canal Encuentro contando la historia, sí. pero a esta derecha que resultó el gobierno Macri, que yo no sé si es la misma derecha histórica, derecha tradicional, uno la recuerda como una derecha culta en cierto nivel, y parece tan extraña esta. ¿Dónde ubicarías en ese contexto histórico la derecha de estos tiempos de Argentina? Bueno, mira, no son escritores como eran los de la generación del 80, ni tienen una formación cultural como tuvo un Joaquín B. González, el mismo Roca, pero tienen el mismo desdén por lo popular. En la Argentina, que era granero del mundo, según se jactaba la oligarquía, los argentinos padecían hambre, porque no es cuestión de agrandar el Producto Bruto Interno, sino de cómo se distribuye. Eso es lo que hace grande y justo a un país. La Argentina, granero del mundo, era terriblemente injusta y había enorme cantidad de pobres, y así es como floreció el anarquismo y los tremendos represores como de Lepiane y el coronel Varela en el sur, en la Patagonia. Así que en este sentido el gobierno de Macri tiene el mismo desdén por los pobres, la misma fascinación por la riqueza concentrada en pocas manos y la misma convicción para reprimir a aquellos que los cuestionan. No en vano hay un ministerio de seguridad que parece un ministerio de guerra, no en vano hay gendarmes que parecen Robocop, cada uno un Robocop, y bueno, que te dejan al helado cuando los ves, y también a los manifestantes que sienten el peligro apenas ven esas fuerzas represivas. Así que Macri recupera la capacidad represiva de la Patagonia trágica en la figura de Bullrich, y recupera el desdén oligárquico de un general Roca por las clases bajas, digamos, bajas porque pasan hambre. Y esto es muy de la oligarquía de siempre, de la derecha de siempre, más el monocultivo, por supuesto, sí, claro. La consagración de la soja como único medio de riqueza en la Argentina y el pacto antiindustrialista que quieren hacer con la Unión Europea, que llevaría la ruina a lo poco que queda de la industria nacional. Bueno,
José Pablo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, te mandamos un abrazo No muy me grande. preguntás nada, casi todo lo digo yo, Daniel. Bueno, te preguntamos mucho, te preguntamos mucho, te agradecemos mucho. Bueno, te agradezco el llamado y que te hayas acordado de mí. Siempre te tenemos presente, y muchas repercusiones, te quiero decir, ¿eh? Bueno. Muchos oyentes están muy felices de volverte a escuchar, José Pablo. Bueno, Daniel, yo estoy muy feliz de volver a hablar con vos y con tu gente. Bueno, un abrazo muy grande. Un gran abrazo, saludos para todos.